Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de primer grado de secundaria. Qué gusto encontrarnos aquí de nuevo en este espacio de aprendizaje Aprende en Casa 3. Soy la profesora Erandi Rodríguez López y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Hola profesora, qué gusto estar con usted y con los alumnos en casa. Mi nombre es Enrique Rodal. Recuerden que el objetivo de estas sesiones es proporcionarles una herramienta más que les permita continuar con su proceso de aprendizaje bajo un modelo híbrido, utilizando los recursos de la educación a distancia. ¡Comencemos! Para consolidar la información que revisaremos en los próximos minutos y desarrollar los retos propuestos durante la sesión, debemos tener en cuenta que haciendo y deshaciendo se va aprendiendo. Por eso, hemos titulado así esta lección y a la distancia, pero en compañía de todas y todos ustedes, donde quiera que se encuentren, revisaremos información del aprendizaje esperado, recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. Esto como parte del proceso que se sigue al identificar propósitos sociales de refranes, dichos y pregones. El propósito de conocer esta información es que al concluir logren realizar una interpretación crítica de textos populares que jueguen con el lenguaje, con distintos fines sociales, propiciando el análisis de diferentes formas y significados que logren atraer la atención de otras personas. Así es. Les invitamos a que durante los próximos minutos presten mucha atención para que descubran todos los dichos, refranes y pregones que se mencionarán durante la sesión. Cada que escuchen uno, escríbanlo y acompáñenos para que al término de la clase descubran si los pudieron localizar todos. Profesora, y también pueden realizar este reto en compañía de su familia y competir para ver quién logra localizar la mayor cantidad de dichos, refranes o pregones que se mencionen durante la sesión, porque habrá de chile, mole y pozole. Muy buen inicio para esta lección. Les recordamos que la participación familiar es un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje. Pero bueno, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Así que, para comenzar, revisemos cuáles son los materiales que vamos a necesitar en esta sesión para hacer y deshacer y aprender. Tengan listo su siempre confiable cuaderno de notas y un bolígrafo o lápiz. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna y consultar sus dudas o inquietudes con su maestra o maestro. Además, necesitan estar frescos como una lechuga para aprender todo sobre refranes, dichos y pregones. Les sugiero que mientras observan el programa, organicen la información en uno de los organizadores gráficos que ya conocen, como un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un cuadro comparativo, para que de una forma más práctica anoten y recuperen los datos más importantes que revisaremos durante la sesión. Oiga, profesora, como que ya hicimos mucho ruido y pocas nueces. Yo diría que ya comencemos, ¿no cree? Bueno, comencemos. Durante esta estrategia denominada Aprende en Casa, los alumnos han conocido e incluido nuevos términos y conceptos a su vocabulario. Sin embargo, no basta con adquirir información. También es necesario crear experiencias que nos hagan aprender de los errores y adquirir conocimientos a través de situaciones específicas. ¿Qué tipo de experiencias, profesora? Experiencias como el primer amor, las anécdotas escolares, visitas culturales, pláticas familiares, convivencias con amigos o problemas acordes a nuestra edad, por mencionar algunos. Estas experiencias dejarán en nuestra vida una enseñanza y evitarán que nos equivoquemos nuevamente. Estoy muy de acuerdo, ya que las personas que nos rodean suelen darnos consejos relacionados con las situaciones que estamos viviendo basados en su experiencia, muchas veces disfrazados de dichos o refranes para transmitir una opinión que nos invite a reflexionar. Claro, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Por ejemplo, esta frase tan popular que seguramente han escuchado antes indica que solamente somos capaces de aprender a través de nuestras experiencias y no con las de los demás. Sin darnos cuenta de manera continua, escuchamos o utilizamos ciertas frases para comunicarnos y relacionarnos con otras personas, con fines muy variados como comprar y vender productos, expresar lo que ocurre en el mundo de forma figurada o metafórica, o dar un consejo o enseñanza. Algunas situaciones se repiten con frecuencia. Así las comunidades han aprendido a emplear dichos, refranes y pregones en determinados momentos.
Así que para conocer la definición, características y diferencias entre estos conceptos, les invitamos a echarse un taco de ojo con toda la información que revisaremos a continuación. Los dichos son enunciados que contienen ciertas ocurrencias ingeniosas que se expresan en sentido figurado. Es decir, con palabras que adquieren un significado distinto al contexto, que no coinciden literalmente con lo que expresan, sino que ilustran una idea o concepto utilizando recursos retóricos como la metáfora o la ironía. Por ejemplo, el término salvado por la campana. Esta frase se utiliza cuando, gracias a que algún suceso se interpone en nuestras actividades, dejamos de realizar una acción que nos aburre o desagrada. Esta es una frase derivada del boxeo y se documenta a principios del siglo XX y se refiere, por supuesto, al hecho de que la campana marca el final de un round y sirve para tener un minuto de descanso para los boxeadores, lo cual beneficia particularmente a aquel que está siendo más atacado. Así nació el significado de esta frase. Los dichos también son denominados expresiones populares, con sonoridad y rima que dan un sentido divertido a nuestras expresiones cotidianas. Son una forma de entender la vida a través de analogías sobre diversos temas que se transmiten de generación en generación. Y por ser el resultado de años de experiencia, son considerados patrimonio de la humanidad. Otro ejemplo de este tipo de expresiones es "ya nos cayó el chahuizcle". Esta frase tan peculiar es utilizada cuando nos sorprenden haciendo algún acto indebido o cuando una persona desagradable se agrega a los planes sin ser requerida. Profesora, yo sé que en México se le nombra chahuizcle a una enfermedad producida por un hongo que afecta los cultivos del maíz. Es un término de origen náhuatl, chahuiztli, que significa enfermedad de la hoja de maíz y que durante cientos de años devastó los cultivos de las comunidades prehispánicas. Así es, Enrique. No hay que olvidar que en la época prehispánica el maíz era parte importante en la economía y tradiciones mesoamericanas. Para proteger sus cultivos surgieron rituales. No obstante, el hongo seguía invadiendo la siembra, causando desgracias. Así es como surge esta expresión. Pero ya le echamos mucha crema a los tacos. Explíquenos, por favor, ¿qué son los refranes? Los refranes son frases que expresan sabiduría popular a través de un consejo o enseñanza en forma metafórica, utilizando palabras distintas a las de uso común para representar la realidad. Su propósito es educativo. Hacen referencia a situaciones que cualquier persona puede enfrentar y se transmiten de generación en generación sin importar el origen, las costumbres, la edad o la forma de vida. Y los antecedentes de los refranes son los proverbios. En la antigüedad, estos hacían referencia a hechos históricos, costumbres, supersticiones, actividades o personajes célebres de esa época. Hoy en día es una tradición oral que se ha mantenido vigente en todo el mundo. Los españoles lo consideraban filosofía popular por ser enunciados sabios y verdaderos de uso común. Transmitir los refranes tradicionalmente de generación en generación ocasiona que estos puedan sufrir algunas variaciones con el tiempo. Por ejemplo, el refrán "perro ladrador, poco mordedor" es ahora conocido como "perro que ladra no muerde". La idea es la misma, pero la rima desapareció y la moraleja hace referencia a las personas que gritan mucho o amenazan, pero no cumplen lo dicho con palabras. Los refranes, al igual que los dichos, no pueden ser tomados de manera literal. Por lo tanto, pueden expresar dos sentidos, uno explícito, que resulta fácil de entender por la forma en que está escrito, y otro implícito, donde debemos buscar el significado real. Por ejemplo, el refrán "camarón que se duerme se lo lleva la corriente", en el sentido explícito, explica que cuando un camarón está despierto, tiene la capacidad de sujetarse bien al fondo del mar, pero cuando éste se descuida o se duerme, la corriente lo arrastra. En el sentido implícito, el significado de este refrán hace referencia a que si una persona se descuida, se duerme, en este caso, puede meterse en problemas o ser afectado, arrastrado por la corriente. Otros ejemplos de refranes explícitos son: el que espera, desespera. Hoy por ti, mañana por mí. Más vale tarde que nunca. O haz el bien sin mirar a quién. Estos enunciados no necesitamos dar una explicación implícita porque la palabra que utilizamos al expresarlos facilitan la comprensión.
Otra característica importante de los refranes es el uso de los recursos literarios como la rima, tanto asonante como consonante. La rima es la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos o solo vocálicos, a partir de la última vocal acentuada en 2 o más versos. Ay, perdón, es que me he quedado mudo. No sabía todo eso. ¿Nos puede explicar qué son esas rimas? Una rima asonante es aquella en la que solo coinciden los sonidos de las vocales. Por ejemplo, cuanto más se tiene, más se quiere. La rima consonante es aquella en la que coinciden los sonidos de la última vocal acentuada, incluyendo las vocales y las consonantes. Por ejemplo, a lo hecho pecho. Los refranes escritos en verso tienen cierto ritmo y resultan más fáciles de recordar. Por lo tanto, son aquellos que se han vuelto parte del léxico cultural. Y como a la cama no se irán sin saber una cosa más, para complementar la información que acabamos de revisar, escuchemos lo siguiente y conozcamos las diferencias entre dichos y refranes. ¡Corre video! Los refranes, también llamados sentencias, son frases que se repiten de manera invariable. En ellos se expresa un consejo o enseñanza. Utilizan la mayoría de las veces recursos literarios como la rima, tanto asonante como consonante. En cambio, los dichos son expresiones que describen una situación de manera ingeniosa y de forma metafórica o figurada. No dejan alguna enseñanza ni moraleja. Pero eso sí, se deben usar cuando vengan al caso, y no traídos de los pelos, o sea, forzadamente, como cuando no tienen sentido en un contexto determinado. Y no olvidemos que ambos se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Tal como se explica en el video, el dicho es una expresión popular que entra como Pedro por su casa y se va formalizando, es decir, que se vuelve una frase que no varía por su uso común. Por ejemplo, suena raro decir como Enrique por su casa, mientras que el refrán es una expresión acompañada de una moraleja. Aunque estos parezcan sinónimos, los refranes son frases que pertenecen a la cultura popular y presentan de forma indirecta una enseñanza. Son sinónimo de los proverbios. Presentan una moraleja oculta y se forman a partir de las experiencias de una cultura. Mientras que los dichos son frases cuyo sentido literal no coincide con su sentido figurado. Generalmente hacen referencia a situaciones cotidianas acompañadas de un toque picaresco y divertido. Son sinónimo del término frase hecha y pueden popularizarse hasta volverse refranes. Ambos se preservan dentro de una sociedad por su brevedad y fácil memorización. Además de estas expresiones populares, existen también los pregones. Y como el tiempo es oro, escuchemos la siguiente información porque aún nos queda mucho por aprender. Los pregones son expresiones sonoras que tienen el propósito de, por un lado, dar a conocer decretos provenientes de una instancia de gobierno o institución pública. Actualmente se ven en algunas comunidades rurales. Por el otro, invitar a las personas a comprar un producto o utilizar un servicio. ¿Cuál es el origen de los pregones? Pues es una historia muy interesante. El pregón se originó en la época de la colonia, cuando México se llamaba la Nueva España, allá por el año de gracia de 1524. ¿Y usted qué vende, don Cástulo? Nada, yo soy un pregonero oficial y mi nombramiento me lo dio el ayuntamiento al que pertenezco. Me encargo de comunicar los mandatos de la autoridad que la población debe conocer. Por ejemplo, las fechas en las que los condenados serían ejecutados en la picota o cuando se realizaban celebraciones especiales, etc. ¡El gas! ¿Y tú, Lolita, también eres una pregonera oficial? No, soy una pregonera que ofrece un producto o servicio. También nos conocen como pregoneros de oficio, que vendemos un servicio o producto. Ya desde esa época existían los pregoneros vendedores, como yo. Aunque obvio, algunos eran distintos porque los pregones van acorde a una época o región. Ahora sabemos que las frases que escuchamos comúnmente como ¡el pan!
la leche. O lleven sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Son pregones típicos de México. Los pregones se crearon para dar a conocer a la comunidad algún servicio o noticia en voz alta. Anteriormente, los pregoneros oficiales daban aviso del gobierno o la autoridad. ¡Extra, extra! Hoy en día, lo más cercano que tenemos a este tipo de pregones son las proclamaciones que se pronuncian a viva voz y de forma repetitiva en la vía pública para anunciar una noticia que ha sido difundida en los medios impresos, algunas veces acompañadas de comentarios exagerados para despertar el interés de posibles lectores y aumentar la venta de periódicos. Además de estos pregoneros, existen también los comerciantes quienes anuncian su mercancía con un determinado grito o pregón. En algunos casos, acompañado de equipos de sonido, grabaciones, música, rima o ritmo musical que resulta fácil recordar y se adopta como tradición popular. Y el objetivo principal de estas frases es despertar el interés del público y llamar su atención. Estos pregones se caracterizan por utilizar la jerga popular propia del lugar en el que se pronuncia. Así que si tienen sombreros, zapatos o ropa usada que vendan, ofrézcansela a los pregoneros. Ahora que conocemos esta información, lo prometido es deuda. Llegó el momento de hacer, deshacer y aprender al realizar los retos que pondrán a prueba nuestros conocimientos adquiridos. Para comenzar, escuchemos el siguiente testimonio, pero no me den el avión. Pongan mucha atención porque después tendrán que seleccionar la respuesta correcta. La semana pasada, mi maestra de lengua materna nos solicitó realizar un portador textual de manera individual para incluir los cuentos de subgéneros narrativos que mis compañeros y yo escribimos. Ella enlistó las características que debía contener el proyecto y estableció una misma fecha de entrega para todos. Mis compañeros comenzaron a trabajar de inmediato y buscaron el material necesario para desarrollar su trabajo. Yo ocupé mi tarde para ver televisión porque tenía tiempo. Restaban 2 días más antes de la entrega. La tarde siguiente tomé una siesta y mi tercer día lo ocupé para jugar. Estaba tan cansada que solo pensaba en dormir. Pero recordé que la entrega del proyecto tenía que realizarla al día siguiente. Y muerta de sueño, comencé a elaborar mi portador textual. Trabajé gran parte de la noche, pero mi único deseo era poder terminar y descansar. Dormí solo 3 horas y me levanté tarde para llegar a la escuela. Cuando entregué mi trabajo, la maestra me hizo ciertas observaciones porque no cumplí con las especificaciones solicitadas. Los portadores textuales de mis compañeros estaban muy bien hechos. Todos obtuvieron no solo buenas calificaciones, sino felicitaciones por parte de la maestra. Se notaba la dedicación y esfuerzo que había puesto en su trabajo. Al término de la clase, la maestra me mandó llamar y me preguntó los motivos por los cuales no realicé la actividad de manera correcta. Yo fui sincera y le expliqué que me confié pensando que tenía mucho tiempo para realizar la actividad. Ella me miró con dulzura y me dijo: aprende de esta experiencia y... Si ustedes fueran la maestra o maestro, ¿qué consejo o refrán le darían? Inciso A: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Inciso B: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Inciso C: de los 40 para arriba, no te mojes la barriga. O inciso D: el saber no ocupa lugar. El inciso correcto es B. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es que en apuros y afanes, acudan a los refranes. Ahora, observen las siguientes oraciones y relacionen ambas columnas para formar dichos refranes o pregones. ¿Están listos para descubrir si relacionaron las columnas correctamente? ¿Acertaron en sus respuestas? Bueno, el que calla otorga. Así que ahora transcriban las oraciones en su cuaderno
y señalen si son refranes, dichos o pregones. Expliquen también a qué se refiere cada enunciado y mencionen un ejemplo en el que podrían hacer uso de ellos. El tiempo se nos está terminando, pero necesitamos atender y entender para aprender. Así que hagamos un recuento de los conceptos que revisamos durante la sesión. Los pregones son expresiones que tienen el propósito de invitar a las personas a comprar un producto o usar un servicio. Para conseguir la atención de los clientes, los vendedores utilizan frases muy atractivas. De otra manera, nadie les prestaría atención en medio de un entorno lleno de sonidos. Y como aquí todo el contenido es bueno, bonito y barato, revisemos qué son los dichos. Los dichos son expresiones que describen una situación de manera ingeniosa y de forma metafórica o figurada. Los usamos para hacer que nuestras palabras resulten significativas. Y ya que estamos hablando sin pelos en la lengua, los refranes son frases que expresan un consejo o pensamiento moral que se repite de manera invariable. Cada pueblo tiene sus propios refranes y estos se transmiten de boca en boca para formar parte de una identidad. Al buen entendedor, pocas palabras. Durante esta sesión, hemos revisado el aprendizaje esperado, recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares, con el propósito de identificar propósitos sociales de refranes, dichos y pregones. Antes de despedirnos y concluir esta sesión, pongamos en práctica una vez más los conocimientos que adquirimos y hagamos un último reto. ¿Qué le parece la idea, profesora? Me parece muy buena idea, Enrique. Escriban y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Puedo leerlas? Adelante. ¿Qué es un pregón, un dicho y un refrán? ¿Cómo se distingue uno del otro? ¿En qué caso se utiliza cada uno? ¿Dónde los han escuchado? ¿Quiénes los dicen? ¿Ustedes cuáles conocen? ¿Y cuál es la diferencia entre el lenguaje literal o significado explícito y lenguaje metafórico o significado implícito? Si desconocen alguna respuesta, pueden revisar los apuntes que realizaron durante la sesión o consultar sus dudas con su maestra o maestro. Recuerden que el que busca encuentra. No olviden consultar su libro de texto de lengua materna. Busquen el aprendizaje esperado, respondan las actividades que se indican y vinculen lo aprendido en esta sesión. Seguramente encontrarán muchos otros dichos, refranes o pregones para utilizar en su vida diaria. Y si quieren conocer aún más, les invito a leer el libro Refranes y aforismos mexicanos de la autora mexicana Guadalupe Apendini, quien a través de su obra nos comparte que los refranes son pequeñas dosis de saber encapsuladas en la memoria. Para la presente recopilación, la autora acudió a muchos de los cronistas de los estados de la República y a la memoria colectiva de hombres y mujeres que le confiaron las experiencias humanas de lo cotidiano y maravilloso de nuestro país. El resultado, un texto que contiene las tradiciones orales de México. Pero ya no les cuento más. Solo recuerden que los libros nos dan ciencia y la vida experiencia. Libro que no has de leer, ¿por qué lo quieres tener? Pongámosle al mal tiempo buena cara y utilicemos todos los recursos de la educación a distancia para adquirir nuevos conocimientos y seguir adelante con este ciclo escolar. Lo único que no está permitido es tirar la toalla, porque aún nos queda mucho por explorar. Mi nombre es Erandi Rodríguez y en esta sesión descubrimos que haciendo y deshaciendo se va aprendiendo. Yo soy Enrique Rodal. Gracias a todas y todos los estudiantes de primer grado de secundaria por acompañarnos en una emisión más de la estrategia Aprende en Casa 3. Listo, terminamos. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¡Hasta la próxima!